Hola gente linda, ¿cómo están? Esta mañana quiero hablar sobre un tema muy discutido. Les invito a reflexionar, a compartir, a preguntar y a opinar también. El tema es la finalidad de los diezmos. El problema no es si damos o no damos, sino quiero hablar sobre la finalidad. ¿Qué hacer con el diezmo? ¿A quién estás dando? ¿Por qué lo estás dando? Bueno, curiosamente los que he visto muchos en el Face hablando, exigiendo y diciendo una y otra vez que den y den y den y cumplan con sus diezmos. Y son aquellos que aseveran que han sido grandemente bendecidos por haber recibido precisamente los diezmos. Los diezmos que obligan a dar a sus miembros, contradiciendo así el espíritu del Evangelio. El principio del Evangelio es servir y no ser servido, y dar todo sin pedir nada a cambio. Antes de seguir me identifico, soy Norma Fernández, licenciada en Biblia y Teología, con 30 años en el ministerio, para aquellos que puedan decir que no sé nada del tema que estamos hablando. Trabajamos con mi esposo desde muy jóvenes en el campo pastoral, misionero y de enseñanza. Durante todo ese tiempo jamás dependimos de la iglesia, jamás nos llenamos las manos de dinero, y lo que tenemos hoy no es por lo que la iglesia nos haya dado. Jamás vivimos de la iglesia. Ese tiempo tuvimos muchas carencias, muchas dificultades económicas. Muchas veces nos sentimos tentados a aprovecharnos de la iglesia, pero jamás lo hicimos, porque entendimos que el principio del Evangelio es servir. Como familia pastoral les queremos decir, y me dirijo a todos los siervos, consiervos, predicadores, líderes que viven de eso: basta de vivir como parásitos de los diezmos de sus congregaciones. Aprendan a trabajar, así como lo hacen los miembros de su iglesia, muchos de ellos estando horas bajo el sol, delante de una carretilla, horas de trabajo alejados de sus hijos. Dime, ¿qué te impide trabajar? Así lo hizo el apóstol Pablo cuando una vez tuvo necesidad. No todo es leer tu Biblia, ponerte a orar, o muchas veces preparar prédicas copiadas, un tiempo de oración, un tiempo de visita para justificar tu trabajo. Escucho lamentablemente a muchos ministros predicar y enseñar sobre el diezmo y decir que todavía eso es bíblico, sin realmente prepararse o estudiar. Si realmente se prepararan, entenderían que el principio del Evangelio es predicar a tiempo y fuera de tiempo sin pedir nada a cambio. ¿Saben ustedes qué bien se sentiría si usted deja un día, se da tiempo para agarrar un pico, una lampa, ir con ese hermano a la chacra y ayudarle ahí en el campo, y al final del día comer ese fruto? Usted va a sentir el sabor que eso da. Un pastor me decía: ya sé lo que significa alfolí. Entonces yo me pregunto y le pregunto: si sabes qué significa, ¿por qué no lo practicas? Alfolí en el término hebreo significa Bet HaOzar, que significa casa de provisiones o almacenes, donde los judíos guardaban los alimentos para el tiempo de escasez, tiempo de hambruna. Ellos mejor que nadie saben lo que es eso. Y bueno, esos almacenes servían para guardar todos los alimentos para el tiempos aquellos y atender a las viudas, huérfanos, extranjeros, lisiados, enfermos y a todos los necesitados. Cuando Dios habla en Malaquías, no es al pueblo, es a los sacerdotes. De ahí la importancia de este texto de Malaquías 3:10, que muchas veces usan muchos vividores del templo para exigir que se les dé los diezmos. Pero yo te invito a ti, que no solamente leas Malaquías 3:10, sino todo el libro de Malaquías. Y ahí te darás cuenta a quién está demandando Dios obediencia. Está siendo dirigido a los sacerdotes del templo, quienes se habían convertido en ladrones, mentirosos, fraudulentos, y sí, habían robado a Dios. ¿Por qué? Porque no habían cumplido el mandato del Señor, la ley del Señor, la ley deuteronómica, de que nos habla de atender a los más necesitados. Es así que la casa del templo se había convertido en un lugar de fraude. El código deuteronómico, Deuteronomio 14, del 28 al 29, capítulo 26, del 12 al 13, nos recuerda para qué y para quiénes está hecho los diezmos.
Era para los que, para los extranjeros, huérfanos, viudas que estaban en su población. Ellos deberán comer y saciarse, dice. Y Dios, Jehová, tu Dios, te bendiga en toda la obra de tus manos. Lo mismo el otro pasaje. Habla también de atender a los levitas, extranjeros, huérfanos, viudas. Y todos comerán en tu aldea y se saciarán. Es así que los sacerdotes se habían olvidado de ese mandato. Y todo lo que traían era solo usado por ellos. Estamos en tiempos difíciles. Tiempos de COVID-19. Tiempos de pandemia. Dime, ¿no has visto tú tanta gente sin comer, sin trabajo, enfermos, abandonados? Y muchos son parte de tu congregación. Es justo que encima de tener esos problemas económicos tengan que sumarse tus maldiciones por no llevar sus diezmos y afirmarles que están así porque no han cumplido supuestamente con ese mandato. Eso es mentira y es diabólico. Estimados hermanos, no se sienta culpable si usted no lleva sus diezmos. No va a ser maldecido, ni va a sentir, ni va a tener ningún castigo de Dios. Nosotros como familia pastoral, hace muchísimos años, nos llevamos nuestros diezmos a una congregación, ni mucho menos los damos a algunos predicadores o misioneros, ni mucho menos a una iglesia donde sabemos cómo lo van a administrar. Déjenme decirles que no nos falta nada, ni mucho menos hemos sido maldecidos. Dios bendijo el trabajo de nuestras manos y nuestros diezmos se traducen en ayuda a los que más necesitan, sea quien sea, sin discriminación y título congregacional. Y Dios no nos ha maldecido. Tenemos una casa en el extranjero, comodidades, y mis hijos enseñados a compartir con los que menos tienen en su diario caminar. Muchos dirán, pero el siervo es digno de su salario. Exactamente, siervo, en verdad eres digno. ¿Qué estás haciendo para ser digno de ese salario? Un salario justo de acuerdo a tus necesidades. Qué vergonzoso es saber de muchos pastores, líderes que se granjean de la iglesia y llenan sus cuentas de dólares y soles y se granjean de decir que están bien bendecidos, pero no comparten nada ni siquiera con los de su congregación, con los que menos tienen, sino que amenazan con castigos severos si no llevan sus diezmos. Te pregunto, ¿dónde está el evangelio? ¿Ese es el evangelio del Señor? ¿Ese es el evangelio que Jesucristo nos enseñó estando acá en la tierra? Él predicó el evangelio y jamás se llenó los bolsillos del dinero de la gente. Los tiempos han cambiado, hermanos, y creo que deberíamos realmente pensar y radicalmente pensar en cambios grandes en nuestras iglesias, sobre todo en la forma como nos enseñaron a servir a Dios. Acercarnos a los desvalidos, pobres, hambrientos, enfermos y socorrerlos en nuestras iglesias. Abran las puertas de sus iglesias que ahora están cerradas, pero ábranlas para servir realmente a Dios, a los que están de hambre, a los que están abandonados, a los que no tienen casa. Dime, ¿tú has hecho un espacio en tu iglesia a ellos? Grita a voz en cuello el evangelio, pero sirviendo a los que menos tienen. Da tu diezmo a los que menos tienen y recibirás la gran recompensa y la gran bendición. No retribución, sino la bendición de haber servido y de haber dado. Porque Dios no retribuye a nadie. Pastores, convoquen a los miembros de su iglesia a realizar labores en sus propias comunidades. Y así que el Señor nos encuentre trabajando y no estando de rodillas paralizados. Esa voz de llamado. Dios les bendiga. Estaremos nos viendo próximamente.